Muy buenas tardes, mi nombre es Claudia Vidal de León. Voy a hablarle de lo que es la práctica final de trigonometría y vamos a ver diversos puntos. El tema que vamos a trabajar es la trigonometría esférica. Vamos a ver definiciones, vamos a ver algunas fórmulas, sus aplicaciones, vamos a ver la aplicación de la trigonometría esférica en la astronomía y en la navegación, y también vamos a relacionar, escribir la relación que hay entre trigonometría, latitud, longitud, ecuador, meridiano de Greenwich. También vamos a ver el desarrollo y formulaciones de L. Hawley, y vamos a ver las aplicaciones y formulaciones de Berser. También vamos a ver la diferencia que hay entre trigonometría plana y esférica, y vamos a hacer y definir problemas, triángulo esférico, rectángulo, oblicuo, entre otros. Vamos a iniciar con lo que es la definición de trigonometría. La trigonometría es aquella parte de la matemática que estudia la relación que existe entre los ángulos internos y los lados de un triángulo, y aplica dicha relación a cálculos de valores o medidas de ángulos de ellos. La aplicación de la trigonometría pasa de Grecia a la India y Arabia, entonces donde eran utilizados las astrologías, y donde desde Arabia se difusió, desde Arabia se difundió por todo el Europa, donde finalmente se separan de la astronomía para convertirse en una rama independiente y a la vez formar parte de la matemática. La trigonometría es de mucha importancia para nosotros los agrimensores, y para los estudiantes en general. Vamos a ver también la definición de la trigonometría esférica. La trigonometría esférica fue desarrollada en la antigüedad, en la antigua Grecia, ante la necesidad de describir de un modo preciso el movimiento de los astros, aunque en un primer momento la motivación fue la determinación de comienzo y el fin de las estaciones. También se utilizó para calcular las posiciones de lugares en la esfera terrestre y para medir distancia entre puntos sobre la superficie. Posteriormente, la trigonometría esférica fue durante siglos la única herramienta analítica a disposición de marinos como ayuda en la navegación. De hecho, muchos de los procedimientos usados en la antigüedad fueron desarrollados en la época de los descubrimientos y grandes experiencias marítimas. Apoyándonos correctamente en la trigonometría, se pueden resolver los siguientes problemas: dando un lugar en la esfera terrestre, calcular su posición, reportar a un sistema de referencia fijo, dando la posición de dos lugares en la esfera terrestre, hallar la distancia entre ellos y la correspondiente trayectoria que los une. Si la distancia entre dos puntos es mayor que 10 kilómetros, se resuelve el problema considerando a la distancia como una línea curva y se aplica las fórmulas de la trigonometría esférica. La definición de la misma: la trigonometría esférica es un ángulo esférico en la relación de la superficie limitada por tres arcos de circunferencia máximo que se captan de dos en dos.
Los arcos son los lados del triángulo esférico y los vértices de los triángulos esféricos son los vértices de los triángulos esféricos. Aquí vamos a ver 5 aplicaciones de la trigonometría esférica. Aplicación en la trigonometría esférica en la astronomía, aplicación de la trigonometría esférica en la navegación, aplicación de la trigonometría esférica en Juliet, aplicación de la trigonometría esférica en Berset y aplicación de la trigonometría esférica en la geodesia. Vamos a continuar viendo las fórmulas de equivalencia entre los sistemas de mediciones angulares, sexagesimales, centesimales y circulares y su uso. La medición angular es sexagesimal. La unidad estándar es sexagesimal en el grado. Una circunferencia sexagesimal se divide en 360 grados. Las divisiones sucesivas de los grados dan lugar a los minutos del arco. Esas mediciones angulares sexagesimales son bastante utilizadas y las vamos a ver de manera diaria en lo que son los levantamientos topográficos con los equipos electrónicos como los rumbos y distancias, lo que nosotros acostumbramos a llamar rumbos y distancias. Lo vamos a ver con los grados, minutos y segundos y la forma de expresarlo. Aquí podemos ver la forma de expresarlo, que se expresan en grado, minuto y segundo y los símbolos que deben usar, teniendo en cuenta las normas de la notación y sin dejar espacio. Eso hay que hacerlo sin dejar espacio. Como le dije, lo vamos a ver siempre en la agrimensura, es bastante importante para nosotros los agrimensores. Las medidas angulares centesimales. El sistema centesimal divide una circunferencia en 400 partes iguales y un ángulo recto en 100 partes iguales. Y cada una de esas partes se le denomina grado centesimal. Y su símbolo es la G en minúscula. A su vez, cada grado centesimal se subdivide en unidades más pequeñas, dividiéndolo en 100 partes iguales y dando lugar a los minutos. Así, los minutos en M se simbolizan. En este sistema, un grado es igual a 100 minutos. Y un segundo es igual a 100 segundos. Vamos a continuar en nuestra exposición. También podemos ver que los centímetros se subdividen en milésimas. También se expresan en minutos, segundos, centímetros. Según esto es muy sencillo y podemos verlo de esta forma. Aquí podemos ver 40 con la G, con la M y con la S. Ahí podemos ver, es prácticamente parecido al uso de sexagesimal, pero con sus diferencias. Como le decía antes, este sistema es muy parecido al sistema sexagesimal. Fue creado para sustituir el mismo. Vamos a continuar hablando de los métodos de conversión entre los sistemas de medidas de ángulo. Para pasar de radianes a grados sexagesimales o grados sexagesimal, hay que recordar la relación para un ángulo que describe una circunferencia completa expresada en grados y radianes, como 300 grados igual a 2 radianes. Por lo tanto, la expresión general que permita relacionar las medidas de los ángulos expresados en grados y radianes es la siguiente. La G es la medida de ángulos expresados en grados sexagesimales con el signo de grado, y la R es la medida de ángulos expresados en radianes expresado en rad, grados. Aquí podemos ver un ejemplo y vamos a ver grados, minutos y segundos.
Por lo tanto, un radián es igual a 57.294,78 grados. Y se lee de la siguiente manera: 57 grados, 17 minutos y 44,81 segundos. Para pasar de radianes a grados centesimales, podemos decir que para pasar de grado a esta medidas, se parte de la relación que hay para un ángulo que describe una circunferencia completa expresada en grados sexagesimales, centesimales y radianes. Podemos decir que 400G es igual a 2 radianes. Por tanto, la expresión general que permite relacionar las medidas de un ángulo expresados en grados centesimales son las siguientes. Trigonometría esférica. La trigonometría esférica podemos decir que es la ciencia que trata de las relaciones trigonométricas que existen entre los 6 elementos, los 3 lados, los 3 ángulos de un triángulo esférico, a lo que es el mismo entre la cara y los diestros de triendo que define dicho triángulo esférico. Relación de la trigonometría esférica con la astronomía. Esta se relaciona la trigonometría esférica con la astronomía de posición y obtener las expresiones para efectuar transformaciones entre los diferentes sistemas. Aunque en este tema se estudian los sistemas de referencias espaciales que se utilizan en la astronomía para establecer las posiciones de los astros, resulta apropiado introducir el concepto del sistema del tiempo, que permite referenciar el movimiento de los astros del universo a las coordenadas. Considerando el movimiento orbital aparente del Sol alrededor de la Tierra, podemos realizar las siguientes definiciones sobre la esfera celeste del centro de la masa de la Tierra. También podemos describir el modelo geométrico esférico terrestre, enunciar, definir y describir matemáticamente la esfera celeste y establecer sus elementos principales. También podemos establecer, comprender e identificar los sistemas de referencia astronómicos y las coordenadas que definen y analizan las ventajas e inconvenientes de cada uno de ellos. También podemos establecer las diferencias entre los sistemas de referencias Euclides y astronómicos. También podemos enunciar e interpretar la relación fundamental de la astronomía de la posición. También podemos relacionar la trigonometría esférica en la astronomía de la posición y obtener las expresiones para efectuar transformaciones entre los diferentes sistemas de coordenadas. Modernizar, analizar e interpretar geométricamente los aspectos resultantes de los movimientos diurnos. Aplicar las estrategias de resolución de triángulos esféricos para resolver las situaciones geométricas sustentes de movimientos diurnos. Entonces podemos relacionar la trigonometría esférica con la astronomía en cada uno de estos puntos que yo he mencionado ya. Y aquí podemos ver una imagen de la trigonometría plana esférica, que aquí podemos ver una esfera. Continuamos con lo que es la aplicación de la trigonometría esférica en la navegación. La aplicación de la trigonometría esférica se aplica en la navegación muchos antes de que llegaran los GPS y los modernos sistemas de navegaciones. Los navegantes dependían en gran medida de la trigonometría esférica para trazar sus rutas a través de los
vastos océanos. Astronomía, los astrónomos utilizan la trigonometría esférica para dar sentido a los movimientos celestes y medir distancia entre cuerpos celestes. Modelos geométricos. También se utilizan las aplicaciones de la trigonometría esférica. Aquí vamos a ver lo que es la relación entre la trigonometría esférica, la latitud, longitud, ecuador y meridiano de Greenwich. Relación entre la trigonometría, bueno, ya había hablado de eso. Vamos a hablar del ecuador de la Tierra, que es el círculo máximo perpendicular en el eje de la Tierra. Cada uno de estos puntos en el eje terrestre interpreta lo que es la superficie de la Tierra. Se denomina polo norte o bush. Es situado en el océano Atlántico, y en el polo sur o Austria. Vamos a continuar con el hemisferio terrestre. Cada uno de los dos semíferas, que es el ecuador terrestre dividido, que divide la Tierra, se denomina hemisferio norte y hemisferio sur, a lo que contiene respectivamente el polo norte y el polo sur terrestre. El meridiano terrestre es el círculo máximo que pasa los polos terrestres mediante una trayectoria o proyección sobre el meridiano de Greenwich del lugar polares terrestres, círculos normales polares al ecuador de la Tierra. Considerando la Tierra como una de las esferas de radio de 6.370 kilómetros, se llama millas geográficas o millas marinas a la longitud en el arco subtendido por un ángulo de 1 minuto. Se denomina meridiano de un lugar a la circunferencia máxima de la Tierra, que pasa por dichos lugares y por los polos norte y polo sur. La latitud y longitud se denomina paralelo de un lugar a la circunferencia paralela al ecuador, que pasa por él. Cuando hablamos de latitud de un lugar del ángulo central que subtiende el arco del meridiano del lugar comprendido entre el ecuador y el lugar, la latitud se mide a partir del ecuador hacia el norte y hacia el sur de 0 a 90 grados. La longitud de un lugar o al ángulo central, que sustituye el arco del ecuador comprendido entre el meridiano 0,4 y el meridiano del lugar, aunque no de forma general. La longitud se mide a partir del meridiano de Greenwich hacia el este y hacia el oeste de 0 a 180 grados. Todos los puntos de un meridiano tienen la misma longitud, y todos los puntos de un paralelo la misma latitud. Triángulos esféricos. Dos triángulos esféricos se dicen iguales si tienen iguales respectivamente sus lados y sus ángulos. Las propiedades de los triángulos esféricos se deducen de las propias definiciones del triángulo esférico, de tal forma que a cada propiedad relativa a los triángulos de corrección, una propiedad análoga de los triángulos esféricos. Podemos decir que los lados de un triángulo esférico son menores que una semicircunferencia. La suma de los lados de un triángulo esférico es menor que 4 rectos. Cualquier lado de un triángulo esférico es menor que la suma de los otros dos, y la mayor
y la mayor que sus diferencias. La suma de los ángulos de un triángulo esférico es mayor que 2 rectos y menor que 6. El menor de los ángulos de un triángulo esférico difiere de la suma de los dos. Vamos a ver aquí la aplicación de Bezier. En todos los triángulos esféricos ABC se verifican los sistemas relacionados. Teorema de coseno de las fórmulas de Bezier. El coseno de un lado es igual a los productos del coseno de los otros dos lados más el producto de un seno multiplicado por el coseno del ángulo comprendido. Aquí podemos ver la fórmula que dice que coseno de T1 es igual al coseno de T2 por el coseno de T3 más el seno de 2 más el seno de T3 por el coseno de A a la 1. Aquí también podemos ver algunas fórmulas de Bezier de cuando habla de los senos de los lados son proporcionales a los senos de los ángulos opuestos. Aquí vemos que seno de A a la 1 sobre seno de L a la 1 es igual al seno de A a la 2 dividido entre seno de L a las 2 es igual al seno de A a las 3 dividido entre el seno de L a las 3. Aquí vamos a ver las fórmulas del coseno del ángulo adyacente y aquí podemos ver que el seno de T1, el coseno de A a las 2 es igual al coseno de L a las 3 y así sucesivamente. Aquí podemos ver la fórmula que establece esta aplicación. Aquí podemos ver algunas demostraciones partiendo de las expresiones correspondientes a las fórmulas de Bezier. Aquí podemos ver algunas. Continuamos viendo algunas demostraciones y algunas fórmulas que establecen estas fórmulas. La fórmula de Juliet. La fórmula de Juliet pueden aplicarse también para calcular los ángulos de un triángulo esférico cuando se conocen los lados de la misma. Para ello se aplican los triángulos adyacentes cuyos lados son fáciles de obtener calculando sus excesos esféricos. Vamos a ver algunas fórmulas que son utilizadas para esto. Aquí vamos a ver algunas demostraciones de la misma. Y vamos a pasar a lo que es diferencia entre la trigonometría plana y la esférica. La trigonometría esférica es la ciencia que trata de las relaciones trigonométricas que existen entre los 6 elementos, 3 lados y 3 lados del ángulo de un triángulo esférico a lo que él mismo. Esto es lo de la cara directa que define dicho triángulo esférico. Las trigonometrías planas se ocupa de los análisis del estudio de la trigonometría plana. Esta rama de la trigonometría se centra en las figuras bidimensionales en los planos. La trigonometría esférica se basa en los conceptos de circunferencia máximo, circunferencia menores y arco de estas figuras. Dentro de estas dos tenemos diferentes diferencias, ya que la trigonometría plana se encarga de todo lo que son los triángulos planos, como decíamos en la parte de atrás, y la trigonometría esférica se trata más de las coordenadas, se trata más de las circunferencias, se trata más de los triángulos esféricos. Es más aplicada también dentro de lo que puedo ver a la agrimensura, la trigonometría esférica, que la trigonometría plana de manera específica, mediante las coordenadas, mediante los grados, mediante los minutos y segundos, etcétera. Continuamos aquí con la trigonometría esférica, que es la parte de la geometría esférica que estudia los polígonos que se forman sobre la superficie de las esferas, en especial los triángulos.
En lugar de lo que es el lugar de la geométrico de los puntos de un semiplano equidistante de una recta en otra recta paralela a la dada en la esfera en un lugar geométrico que equidista de una circunferencia máxima en una circunferencia menor. Vamos a ver aquí los ángulos rectángulos. En todos los ángulos esféricos rectángulos se verifican las siguientes relaciones. En todos los triángulos esféricos rectángulos, el número de lados superiores a 90 grados es siempre par. Esto es, o son los tres lados menores de 90 grados o tan solo uno de ellos. Aquí podemos ver algunas de las fórmulas utilizadas en la misma. Vamos a continuar con los ángulos oblicuos. Entendemos por ángulos esféricos oblicuos aquellos que no tienen ningún ángulo recto, cuando cada ángulo de su lado lo sea, se resultan aplicados de los métodos explicados en el tema anterior. En general, un triángulo esférico oblicuo puede resolverse de forma directa mediante las aplicaciones de las experiencias obtenidas en el tercer tema y otra deducida a partir de esta. O también resolviendo los dos triángulos esféricos rectángulos que se obtienen a través al trazar desde uno de sus vértices el arco circular máximo perpendicular al lado opuesto, denominado perpendicular. Aquí pasamos algunas de las fórmulas que son utilizadas en la misma, y aquí vamos a ver las fuentes bibliográficas de donde fuimos obteniendo las informaciones. Aquí están todas, aquí pueden verificarla. Es cuanto, maestro, muchas gracias. Disculpe que se grabó así. Lo que pasa es que he tenido problemas con la presentación y grabarla en línea. Cualquier cosa yo le vuelvo y le grabo. Muchas gracias a todos. Hasta aquí mi exposición, Gaudí Vidal.